Dios y de la patria, se inicia la sesión. ¿Cómo está? Gusto saludarle. Bien, en primer lugar, quiero darle la palabra a la secretaria para que dé lectura a la cuenta. Secretaria, por favor. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio reservado número 45 del Ministro de Seguridad Pública, ante el cual responde oficio 23 de esta comisión sobre consulta a Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones sobre licencias médicas. Oficio 20.715 al Secretario General de la Cámara de Diputados, por el cual comunica que la Cámara accedió a la solicitud de esta comisión a prorrogar en 15 días el plazo de vigencia hasta el 6 de septiembre de este año. Oficio 889 de la Municipalidad de Punta Arenas, por el cual responde oficio 28 de esta comisión sobre sumarios administrativos. Informe del COMPIN que detalla las acciones realizadas por las COMPIN en el marco de esta comisión investigadora. 5. Han confirmado su asistencia el Ministro de Seguridad Pública, el General Director de Carabineros, el Director General de la Policía de Investigaciones, quien asiste junto al Inspector General, Prefecto General, Sr. Erwin Clerc, el Director Nacional Subrogante de Gendarmería, señor Rubén Pérez, quien asiste junto al Jefe Subrogante del Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas, señor Vasco Barramuño, y el Abogado Jefe de Unidad de Fiscalía, señor Cristian Rocco. Finalmente, correo electrónico del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Jaime Gajardo, quien se excusa de asistir a la sesión de hoy por tope de agenda. Concurre en su representación el subsecretario de Justicia, señor Ernesto Muñoz, junto a la asesora, señora Gabriela Peña. Esto a la cuenta, presidente. Muchas gracias, secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay palabras sobre la cuenta. Palabras sobre varios. ¿Usted tiene un varios? Secretaria, yo tengo un varios. Quería solicitarle, tenga bien, y espero contar con la anuencia de mis colegas, enviar un oficio a la Biblioteca del Congreso Nacional sobre un tema en particular que nos preocupa y queremos conocer legislación comparada respecto de una temática que ha salido a relucir en las sesiones anteriores, y es que los funcionarios públicos, cuando se ven en esta situación de ser sumariados o investigados, renuncian y después aparecen, como lo explicó el diputado Becker en la sesión anterior, en otra repartición del Estado, incluso con sueldos vergonzosos, y los procesos se ven interrumpidos, ¿no? Los procesos de investigación. Entonces queremos conocer qué dice la legislación de otros países respecto de esta materia. ¿Les parece, colegas? ¿Sí? Ok. Bien. La sesión de hoy tiene por objeto escuchar la exposición de las siguientes autoridades en el contexto del mandato de esta comisión y particularmente se aborda el contenido emanado del reporte consolidado de información circularizada SIC 14 de 2025 sobre funcionarios y funcionarias de las Fuerzas Armadas que ya estuvieron en la sesión anterior, las policías y gendarmería que habrían salido del país estando con licencia médica, emitido por la Contraloría General de la República. El señor Ministro de Seguridad Pública, señor Luis Cordero, quien se encuentra aquí presente, junto al General Director de Carabineros de Chile, señor Marcelo Araya, quien también se encuentra presente, acompañado, entiendo, junto al Contralor General, General Inspector, señor Jean Camus. Buenas tardes. Y el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, señor Eduardo Serna, bienvenido, quien asiste junto al Inspector General, Prefecto General, señor Erwin Clerc. Les ofrezco la palabra entonces, posteriormente hablaremos, estará también, ¿no es cierto?, en representación, estará el Subsecretario de Justicia, señor Ernesto Muñoz, ¿sí?, está por allá atrás, quien viene acompañado de una asesora y del Director Nacional de Gendarmería, señor Rubén Pérez. Partimos entonces con el Ministro de Seguridad Pública. Señor Ministro, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludo a las señoras diputadas y diputados presentes. A vuestra señoría, brevemente quiero hacer una breve exposición, una breve introducción, la verdad. Con fecha 12 de agosto del presente año, vuestras señorías han remitido un oficio con requerimientos de información de detalle sobre la situación de licencias médicas tanto en Carabineros como en la Policía de Investigaciones. Ese oficio, tal como ha constado en la cuenta que a vuestra señoría se ha acompañado, se ha ingresado el día de hoy con un pendrive con la información requerida.
Ese oficio, dada la naturaleza de algunas de las informaciones, tiene la calificación de reservada por una razón extremadamente simple, y es que de conformidad al artículo 436, número 1 del Código de Justicia Militar, los temas de dotaciones en general tienen esa característica, y por lo tanto la información plena está a disposición de vuestra señoría. Sin perjuicio de eso, igualmente hemos comparecido a esta comisión para entregar los antecedentes por ustedes requeridos. Si usted autoriza, señor presidente, que haga primero uso de la palabra el general director de Carabineros, Marcelo Araya, y luego el director de la Policía de Investigaciones. Desde luego, señor ministro. Muchas gracias, señor director general. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio saludo a los diputados y diputadas presentes y a todos los asistentes. Y en primer lugar presento un saludo de todas las carabineras y carabineros que prestan servicio en todo el país. Respecto al tema que nos convoca, me permito brevemente precisar, a modo no de temario, pero hablar de dos sumarios. Un sumario en relación a 84 funcionarios que tienen la condición de DFL1, que son parte del Hospital de Carabineros, y que son licencias que están asociadas al sistema de FONASA e ISAPRE, y un segundo sumario que en relación a 1.113 funcionarios de Carabineros asociados al sistema de DIPRECA. También de lo que son la tramitación de estos procesos indagatorios, lo cual nos encontramos, las medidas que han sido adoptadas por la institución, no solamente a partir de estos sucesos, sino que también previamente, y hago referencia a lo que ha hecho la institución a partir del año 2022, y algunos cursos de acción dispuestos. Respecto de lo primero, el primer sumario, o la primera situación, hago presente que con fecha 22 de mayo del presente año se instruyó por parte del director del Hospital de Carabineros en un sumario administrativo, el 21785, el cual, dadas sus características, fue derivado a la Fiscalía de Alta Complejidad, que depende precisamente de la Contraloría General de la República y que involucra, a la Contraloría General de Carabineros, y que corresponde y que involucra a 84 funcionarios. Principalmente son doctores, enfermeros, auxiliares de distintas categorías y funcionarios administrativos que prestan servicio bajo esta condición en el Hospital de Carabineros. Como dije, esta fecha de inicio del sumario fue a contar del 22 de mayo y, por lo tanto, una vez recepcionados los antecedentes, se dispuso el respectivo plan de trabajo conforme lo establece el reglamento número 15 de sumario administrativo y asignándose en calidad de fiscal al jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de Carabineros, que es un coronel de justicia, dada su importancia. Para conocimiento, inmediatamente, como plan de trabajo, se oficia a la Policía de Investigaciones para que precisamente sea este organismo policial que nos ratifique la salida fuera del país, y se informa también porque se relaciona con otros consolidados que se informen a la Superintendencia de Casinos para confirmar la asistencia de este personal a casinos de juego, y también se verifica si es que estas licencias fueron otorgadas por médicos extranjeros, de los cuales hay 23 de este personal de FL1 y 23 de ellos que sí que obtuvieron licencia a través de médicos extranjeros y personal también contratado por resolución. ¿En qué se encuentra ese sumario? Que es lo que yo puedo también manifestar sin entrar al detalle propiamente tal, pero se encuentra en toma de declaraciones, que es parte de la instancia indagatoria, donde precisamente el personal que se encuentra involucrado debe ser toma de declaración y posteriormente sigue todo lo que es la tramitación. Por lo tanto, este sumario tiene tres aristas: una que dice relación con el personal que salió, de estos 84 que salieron fuera del país, el personal que asistió estando con licencia médica a casinos de juego, y el personal que encontrándose que las licencias fueron obtenidas a través de médicos extranjeros. Hago presente también que esto fue incorporado al sistema ASIAT, que es el sistema de inspección de acciones derivadas, y por lo tanto este sumario se encuentra en curso, se encuentra en trámite y con plazo vigente. Eso es lo que corresponde a partir, como le decía, del consolidado de información circularizada. Después voy a hacer referencia de ambos sumarios algunos datos que creo que son relevantes, como por ejemplo, que es información también preliminar, pero creo que es de importancia, de dónde principalmente el personal salió del país, cuáles fueron las regiones y cuáles fueron
Claro, el destino lo podemos asociar, pero el dato relevante es tener conocimiento de dónde salieron. Y respecto a esto, solamente este es personal de FL1 que se encuentra bajo en este caso, bajo las normas del Código del Trabajo, por lo tanto también tienen esa condición y lo que queda dependiendo del resultado del sumario es su término del contrato en este caso. Respecto del segundo sumario, y el sumario es el 21801 que lo dispone la Contraloría de Carabineros con fecha 31 de mayo, y hago presente que esa fecha, porque en estricto rigor la institución se adelantó en atención a que el SIC relacionado a esto es de fecha 31 de julio, es decir, nosotros ya en mayo dispusimos se realice este sumario en relación al personal de planta. Los anteriores son personal que tienen la condición que están asociados a FONASA y por lo tanto ahora sí nos encontramos en este nuevo sumario con el personal que está sujeto a DIPRECA, ya que es el personal de planta institucional. Por lo tanto, ese sumario nosotros lo iniciamos 2 meses antes de recepcionado ese antecedente y que en este caso involucra a 1.113 funcionarios, de los cuales 77 son personal de nombramiento supremo, 893 personal de nombramiento institucional y 133 es personal contratado por resolución. Respecto a los oficiales, de determinarse su responsabilidad y si las medidas son las que correspondan, puede aplicarse la separación del servicio una vez terminado el proceso completo. Esto es la aplicación del artículo 65, letra B del reglamento número 8. Y respecto del personal, puede ser la baja con efecto inmediato, y respecto al personal contratado por resolución, las medidas de destitución como las medidas más graves en este caso. Esto tiene el mismo circuito administrativo. Una vez recepcionado se establece, también lo está desarrollando la Fiscalía de Alta Complejidad, que depende de la Contraloría de Carabineros. El fiscal también es el mismo fiscal, un coronel de justicia, dada la importancia y la trascendencia que tiene este tema. Y por lo tanto, una vez recepcionados estos antecedentes, se establece el plan de trabajo como corresponde y se cursan los oficios. Una vez recepcionado la información de la Contraloría General de la República, este antecedente venía asociado con los RUT y por lo tanto en nuestro sistema se debió derivar a la Dirección de Personal de Carabineros para tener claridad de qué personal se trataba, identificarlo, de cuáles son sus dotaciones, y a partir de eso también se tuvo que oficiar y consideremos los volúmenes de información. Se derivó esto a la Policía de Investigaciones. También tuvimos que relacionarnos con nuestro propio departamento de control de sumarios, que es la Fiscalía Administrativa, para que no se nos superpongan estas indagaciones, y también cursar ya las cuentas a la Superintendencia de Casinos para ver las mismas tres aristas, es decir, salidas del país, licencias médicas de extranjero y visitas de casino. También este sumario se encuentra en actual tramitación conforme a las normas del debido proceso administrativo, que es lo que tenemos que respetar como corresponde. Y como he señalado, en este caso recepcionados, se elaboran los planes, se toman declaraciones a la totalidad de los involucrados y posteriormente viene todo el proceso administrativo que viene disciplinario, que involucra notificaciones, contestaciones de cargo, las resoluciones del dictaminador, bueno, las notificaciones, los respectivos recursos, tanto jerárquicos como de apelaciones, y en definitiva la resolución que determina el dictamen, y con eso estaría culminando lo que es el proceso disciplinario individual, porque tenemos que, si bien es una orden de sumario, pero cada caso se tiene que ver en su mérito y conforme a los antecedentes que se den en respectiva tramitación. Tenemos normas que están establecidas a partir de nuestra ley orgánica constitucional, el decreto con fuerza de ley que corresponde, y las normas principalmente que están asociadas al personal de FL1, en el cual faculta precisamente al director del hospital a contratar. Aquí tenemos que asociarnos para ese personal con las normas que están establecidas en el Código del Trabajo, particularmente el artículo 160, para lo que son, en este caso, incumplimientos graves de las obligaciones establecidas en el contrato.
y los reglamentos que son internos respecto a orden, higiene y seguridad del hospital, el estatuto administrativo como corresponde y sin lugar a dudas los dictámenes de la Contraloría General y algo que es muy relevante también el contrato de trabajo que lo vincula en esta condición con la institución. Como señalé, el cuarto punto que creo que es relevante y que también se ha hecho una consulta al respecto es qué es lo que ha hecho Carabineros al respecto y en forma previa. Hago presente que a contar del año 2022, Carabineros ha desarrollado 280 procesos indagatorios, de los cuales son 157 sumarios y 86 investigaciones. Y de esto, para conocimiento, señor presidente, han derivado en 99 medidas expulsivas de la institución y otras que derivaron en medidas disciplinarias, con sanciones disciplinarias para quienes se vieron involucrados en alguna de estas condiciones. Tenemos en consideración también que dentro de la normativa institucional el pretextar una enfermedad para eludir el servicio policial es una falta disciplinaria que nosotros consideramos grave también está el mecanismo que está establecido para los efectos de salir fuera del país. Todo el personal institucional debe solicitar autorización para salir fuera del país. Eso corresponde la autorización corresponde al mando de la repartición, es decir, cuando es un país inmediatamente fronterizo, corresponde al jefe de la repartición, es decir, al prefecto o el coronel que está a cargo, y si es otro país, le corresponde al jefe de la alta repartición, es decir, puede ser un general, en este caso, quien debe autorizar la salida del país, el cual tiene un formato debidamente establecido, cuál está la solicitud, con la indicación del itinerario, con las responsabilidades que tiene de regreso también, las formas que tiene que hacer e instrucciones que son complementarias en su condición de carabinero y funcionario público. Por lo tanto, eso está establecido. Quien no lo cumple también está en ese aspecto, afecto a una medida disciplinaria. ¿Qué otro? El punto 5 que señalé, la institución, a partir de esto también, como tenemos un mecanismo, pero la idea, sin lugar a dudas, es establecer un sistema de fortalecimiento de esta medida, objeto de evitar que situaciones de estas se vuelvan a ocurrir. Por lo tanto, la primera medida que está en curso y que le corresponde al Contralor aquí que está presente es el fortalecimiento del sistema de control interno, con una presencia aún mayor de lo que es el Departamento de Asuntos Internos de Carabineros. Tenemos una coordinación muy especial con la Policía de Investigaciones para los efectos también de poder anticiparnos a esto y algo que vamos a normar de mejor manera, en el sentido de que estamos, y hago un paréntesis solamente, estamos trabajando bien en lo que es control de orden público, intervenciones, pero también nos vamos a preocupar de lo que es el ámbito interno para poder mejorar estos propios sistemas. Y intensificar lo que son los sistemas de fiscalización de las licencias médicas. Nosotros tenemos un sistema, pero tenemos que considerar que es una institución que está compuesta por más de 55.000 mujeres y hombres. Por lo tanto, nuestro sistema también, nosotros hemos asumido, hemos reconocido también que debemos mejorar nuestro sistema de control y, por supuesto, también un plan de seguimiento de los sumarios y las indagatorias que están relacionadas al respecto. En términos generales eso, y hago presente que de los antecedentes preliminares con los cuales contamos, porque toda investigación, todo sumario y en definitiva nos permite a nosotros también realizar una evaluación y ver qué medidas son las relevantes, pero también estos antecedentes preliminares nos dan cuenta de que la mayor cantidad de personal que ha salido estando con licencia médica y que ha salido fuera del país lo ha hecho por la ciudad de Arica, posteriormente lo hace por Punta Arenas, luego por el terminal Merino Benítez de Santiago, por el paso Los Libertadores y después principalmente por algunos pasos de la zona sur, tengo entendido Osorno, si mal no recuerdo, por Cardenal Zamoré, exactamente. Quiero concluir, señor presidente, que para nosotros es una situación compleja, una situación bastante grave, que la asumimos con mucha vergüenza también, pero es algo que hemos analizado y particularmente como general director lo he tratado en reuniones con la totalidad del personal de la institución, en videoconferencias, en la cual le he hecho ver no solamente la molestia de quien habla, sino que también la inconsecuencia respecto a lo que es la función policial. En ese aspecto, porque el personal que, mal utilizando una licencia médica, prácticamente se está riendo del resto del personal, y es el personal quien debe cumplir la función que este funcionario no está realizando.
Como es un sumario administrativo, no me puedo adelantar a lo que son las medidas porque me corresponde ser instancia disciplinaria y administrativa, pero caso a caso, vuelvo a reiterar, se debe ver en su justa medida. Debemos respetar las normas del debido proceso administrativo, pero en ese aspecto, el sentido de justicia disciplinaria es lo que nos corresponde aplicar. Eso es, señor presidente. Muchísimas gracias, señor director general de Carabineros. Antes de pasar a la Policía de Investigaciones, quisiera preguntar si, aparte del diputado Ulloa, ¿alguien solicitó la palabra? Estamos con nuestro sistema acá. ¿Nadie más? Sí, escuchemos al diputado Ulloa. Sí, por favor, diputado. Sí, gracias, presidente. No, un par de observaciones. En primer lugar, saludar al ministro con mucho cariño y afecto, al general de Carabineros, su equipo, PDI. En fin, en primer lugar, felicitar la exposición del general por cuanto se hace cargo, efectivamente, de algo que a nosotros nos parece fundamental, que finalmente quienes infracciona de esta manera o quien realiza un fraude finalmente con licencia médica saliendo al extranjero, finalmente carga con una mochila al compañero en este caso. En este caso, efectivamente, el compañero que está en la calle y que tiene que asumir el doble rol. Y eso sucede, obviamente, en todas las ciudades de Chile. Ahora, efectivamente existe una coincidencia en cuanto a los pasos, hemos visto en cuanto a los pasos habilitados que se han ocupado tanto por los funcionarios públicos, propiamente tal, tanto por los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada, las de la semana pasada que conocimos, fundamentalmente en el norte, en el centro del país, en la metropolitana y en Punta Arenas, en la región de Magallanes. Ahora bien, un par de consultas respecto a las sanciones. Y quiero ser súper franco en este sentido. A mí hemos recogido distintas experiencias, iguales infracciones, es decir, funcionarios públicos que salen del país haciendo uso de este tipo de licencias en forma fraudulenta, naturalmente, causando un perjuicio al Estado. Sin embargo, existen funcionarios públicos y otros funcionarios públicos que son más, como dijera yo, más hoy día, más relevantes para la función de crisis que tenemos en materia de seguridad pública. Y eso significa Carabineros de Chile. Mi apreciación respecto a esto, y quiero decirlo porque no me puedo quedar con la idea en mi cabeza, ¿cómo vamos a sancionar, habida consideración de esta crisis que tenemos de seguridad, con el mismo grado de objetividad de un funcionario público, de una manipuladora de alimentos de Junaef, con una funcionaria de Integra, por ejemplo, frente a un mismo hecho respecto de un carabinero que lo necesitamos en la calle hoy día? Y eso a ver, la respuesta no la tengo, solamente lo dejo a modo de reflexión, porque eso puede llamar también a muchos a que después, insisto, tengamos resultados distintos a hechos que son similares. Y eso me preocupa porque cualquier sensación de injusticia respecto de este tipo de cosas también va a ser responsabilidad, creo yo, de esta comisión de alguna manera si no advertimos este tipo de cosas. En segundo lugar, y esto es un tema que lo conversé privadamente con el ministro Cordero, dado el carácter de profesor además connotado en nuestro país, respecto de la sanción eventual por los funcionarios regidos por el Código del Trabajo. Hay un fallo reciente de la Corte de Apelación, de la Corte Suprema, que me llamó la atención respecto de que el efecto del contrato de trabajo, es decir, regido por el Código del Trabajo, el uso de la licencia médica suspende el contrato de trabajo y por tanto no podría aplicarse la sanción del artículo 160 número 7, es decir, incumplimiento grave de las obligaciones del contrato. Hay una suerte desde ese punto de vista de impunidad respecto a esta figura en el Código del Trabajo producto de este fallo, y que eventualmente tendríamos, si seguimos efectivamente esa situación, tendríamos, por ejemplo, funcionarios del hospital, de acuerdo a lo dicho por el general, ¿cierto?, regido por Código del Trabajo, frente a un funcionario de carrera o regido por el estatuto, en situaciones similares, sancionados de una manera eventualmente distinta. También quiero ponerlo sobre la mesa, en general, porque esto lo hemos visto, perdón que lo digas, generalmente nos sentamos junto con la diputada Sandón y hemos muchas veces coincidido en este tipo de cosas. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ulloa. Me parece que la diputada Morales estaba antes y el diputado Arroyo posteriormente. Gracias. Diputada, por favor. Gracias, presidente. Agradecer la presencia del ministro y
del director general, también de la Policía de Investigaciones, Carabineros. Me gustaría hacer las siguientes consultas. Bueno, yo represento la región de Magallanes, que siempre vamos liderando estos rankings porque la frontera está muy cercana. Y en algún caso, por ejemplo, en Puerto Natales, la frontera está a 12 kilómetros. Cuando los precios están mejor en Argentina, la gente va al supermercado o incluso a cargar el auto con benzina. Entonces, yo entiendo que por eso puede ser que tengamos números abultados, pero creo que acá hay que distinguir dos situaciones, que es lo que nos hemos esforzado como comisión. Una cosa es alguien que esté con una licencia médica que haya sido justificada médicamente y que le incumple por ir a comprar al supermercado a un lugar fronterizo cercano, que por cierto es grave, pero distinto es quien haya comprado una licencia médica y la haya utilizado para irse de vacaciones, porque yo entiendo que ahí también no sé si está cometiendo un delito, pero es una infracción, yo diría un poco más grave, y por eso quisiera consultar si ustedes tienen antecedentes como eso, van a iniciar investigaciones, porque entiendo que hoy día para los médicos es un delito o una falta mayor, pero no para el funcionario de Carabineros. Y también por sus estatutos internos, ¿qué significa esto? ¿Va a haber una diferencia? Porque lo que a nosotros nos preocupa mucho en esta comisión es que vemos que como la sanción depende de cada, digamos, director o jefe de servicio, vemos que se van a producir muchas disparidades. Y acá, como señalaban mis colegas, tenemos complejidades porque la destitución a todos estos funcionarios también genera un efecto en el orden público que es bastante complejo cuando uno va a cada comuna de Chile y lo que más te piden es carabineros en las calles. Entonces, si nos pudieran entregar un poquito de información sobre eso, si han iniciado investigaciones o con la Policía de Investigaciones o con las autoridades de salud, ¿qué creen ustedes con la información que ya cuentan que es el fenómeno mayor que está ocurriendo en este caso? Muchas gracias, presidente. Diputada Morales. Diputado Rollo, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Primero saludar a quienes nos visitan, al general director de Carabineros, don Marcelo Araya, al general inspector que lo acompaña, al director general de la Policía de Investigaciones, don Eduardo Serna, quien lo acompaña, el ministro de Seguridad, don Luis Cordero. Preguntarle directamente, general, si no es un doble problema, digamos, institucional, ya que tiene distintos tipos de personal, ¿no es cierto? Como lo señaló el DFL1, tiene personal de nombramiento supremo, institucional, tiene también personal también de contrata, pero todos ellos también se guían por un tema que es distinto a al resto de los funcionarios públicos, porque Carabineros se guía por una doctrina institucional que tiene que ver con una ética profesional que va en su formación y que no solamente rige la vida de servicio, sino que también rige por su vida privada, que también influye. Entonces, ¿cómo afecta esto a la institución? Y lo más importante de mi pregunta es respecto si ustedes no cuentan con mecanismos como para haber fiscalizado o haber evitado que hubieran sucedido este tipo de situaciones. Gracias, presidente. Gracias, diputado Arroyo. ¿No hay más palabras? Yo preferiría, por ordenamiento, si le damos la palabra al señor director de Carabineros para que responda y posteriormente pasamos y así vamos diferenciando espacio de trabajo. Gracias. Gracias, presidente. Por su intermedio respondo a la diputada Morales. Efectivamente, yo aquí hay un tema, nosotros como institución nos preocupa la salud de nuestro personal, estamos trabajando bastante en lo que es salud mental, salud física, y hay distintos tipos de situaciones. Nosotros tenemos también mártires, tenemos personal que es lesionado permanentemente en circunstancias que son de acto del servicio, por lo tanto eso los podemos entender como licencias que son de este tipo profesional. Pero también en todo esto yo comparto que se debe distinguir. Pero ya hago presente que las normas institucionales y las normas legales, por supuesto, son para cumplirlas. Los carabineros también tienen que cumplirlas,
pero sin entrar y sin poder manifestarme también porque, como le digo, tengo que ser respetuoso respecto a lo que son los procesos disciplinarios. Cada caso en particular se va a ver con su justo mérito, con los antecedentes que correspondan, y también comparto con usted, hay muchas situaciones, lo que pasa con Arica, que hay personal que va precisamente a adquirir medicamentos para los que conocen la zona, hay un hospital que propicia incluso muchas condiciones para que puedan trasladarse, por lo tanto, ese sentido de justicia disciplinaria institucional también va a estar presente. Yo comparto, hay personal, y quizás hicimos un breve ejercicio. Si hubo personal que a lo mejor tiene su licencia médica previo a las fiestas patrias, como por ejemplo, y sale por el terminal Merino Benítez, y si establecemos que compró el pasaje en el mes de marzo, tiene todas las luces que es irregular. ¿Ah? Yo creo que a lo mejor es un ejemplo claro de decir, ¿sabes? Yo tenía la intención, ya tenía la intención de práctica de afectar el sistema con la intención de salir en esa fecha fuera del país. Versus, a lo mejor hay otras circunstancias que aminoran absolutamente, que independiente que sea una falta, nosotros dentro de esta institución las faltas deben ser sancionadas, pero la sanción, la categoría de la sanción, obviamente se puede ver disminuida porque también aquí hay factores que pueden atenuar, como todo proceso disciplinario, o también las puede agravar. Entonces, nosotros tenemos esa tranquilidad de que en los procesos se van a ver caso a caso. Aquí no hay un tema que es colectivo, que todos van a ser, todos van a tener la misma medida, sino que caso a caso se tiene que ver y es el sumario el que va a determinar cuál es su respectiva responsabilidad. Señor presidente, por su intermedio para el diputado Arroyo, sí, nosotros tenemos esas condiciones, esas categorías que en nuestra clasificación de nuestro personal, tanto personal de nombramiento supremo, institucional, personal contratado por resolución, que es un tremendo aporte para la función y que nos ha permitido disponibilizar personal para la labor operativa principalmente. Efectivamente, el sustento de la institución es la doctrina institucional, con eso es un sustento válido para que el personal pueda salir a su servicio. Están las máximas de que nosotros sabemos cuándo salimos, pero también no sabemos cuándo vamos a regresar a los cuarteles. Por lo tanto, esto yo le podría decir que afecta mucho, afecta lo que es la moral del carabinero, el carabinero que está desarrollando servicio cuando se entera que un par no está cumpliendo con lo que corresponde. No está siendo leal porque uno de los principios básicos de nuestra institución es la lealtad. Es la lealtad con uno de cumplir como corresponde, pero también es la lealtad con sus camaradas de servicio. Entonces, cuando ese personal que debe estar cumpliendo un reposo, para eso se fiscaliza, para que pueda recuperarse rápidamente, pueda recuperarse bien y pueda retornar al servicio y pueda estar en su servicio policial en la calle. Cuando no lo hace, no lo está cumpliendo de esa manera, y más aún está desarrollando otra acción, la verdad que afecta significativamente porque esta es una institución que vive precisamente y se alimenta de ese valor que es la lealtad, que es el compañerismo, que es el espíritu de cuerpo, que son parte de los valores que están establecidos en el reglamento y en el reglamento número 1. Principalmente ahí están establecidos todo este tema de ese. Y tenemos los mecanismos. ¿Está bien? Licencia. ¿Puede ser una licencia? Como señalé también, nosotros lo hemos visto porque hay antecedentes. Cada situación se ve en su caso, hay que investigar, hay que abrir un proceso indagatorio y como señalé desde el año 2022 a la fecha, sin considerar estos dos sumarios, tenemos 280 indagaciones que dicen relación con esto, con mal utilización de la licencia médica. Por lo tanto, el mecanismo lo tenemos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Es fortalecerlo y por eso lo hemos ya trabajado, lo hemos informado precisamente al ministro de Seguridad y lo vamos a seguir desarrollando de esa manera. ¿Sobre el punto? Sí. Sobre el punto, disculpe, general. Pero la pregunta es si ustedes cuentan con las herramientas como para cruzar, por ejemplo, este tipo de datos, esta información del personal que... Porque siendo una institución también jerarquizada, tiene que pedir autorización, por ejemplo, si van a salir fuera del país, sí, ¿no es cierto? Y no van a saber si, por ejemplo, están también a su vez con licencia médica. ¿Ya? Entonces, nosotros no somos el Ministerio Público para establecer aquí ningún tipo de situaciones. Lo que estamos acá viendo en esta comisión investigadora, ver este tipo de situaciones para ver cómo podemos evitarlo.
para mejorar y evitar que vuelvan a ocurrir este tipo de situaciones en general. Gracias. Señor presidente. General, por favor. Muchas gracias. Como le señalé, tenemos mecanismos y quizás los mecanismos son insuficientes. Nosotros tenemos sistemas también internos, que es lo que tenemos que fortalecer, y a partir de esto también fortalecer, como hice mención, este mecanismo de enlace con lo mismo con la Policía de Investigaciones, a objeto de tener una mayor continuidad respecto a los informes, y no solamente limitarlo a lo que es institucional, sino que, dado este escenario, también nos dimos cuenta de esta realidad. Esto es un hecho latente que se puede volver a repetir, y nosotros lo que queremos es que esto no suceda. Ya esta sola situación hizo disminuir la cantidad de licencias médicas, lo que venía siendo... Cuesta hablar de un histórico o de un promedio porque hemos tenido épocas que son de bastante complejidad, en los cuales el personal ha tenido un incremento de licencias médicas de todo tipo, de afecciones, no solamente físicas, traumáticas, que es lo habitual, sino que también de tipo psicológica. Por lo tanto, cuesta establecer una media. Pero sin lugar a dudas, se ha producido una disminución respecto a esto, y entendemos también, y es lamentable, que esa disminución pasa por la mala utilización de la licencia médica. Gracias, general. Diputado Romero, por favor. Gracias, presidente. Saludar al ministro y a los generales y al señor director de la Policía de Investigaciones. A ver, es que a mí hay algo que no me queda claro, porque efectivamente nadie duda de la importancia que tienen los carabineros, para nada. Pero acá hay a mi juicio, dos situaciones que hay que distinguir muy bien. Una es la autorización que requiere un funcionario para salir del país. Y el otro, el tema de la licencia médica. Entonces aquí podemos encontrarnos con las siguientes situaciones. Un funcionario que no pide autorización para salir del país y usa licencia médica, ¿ya? La segunda es un funcionario que pide autorización, se le entregan y está con licencia médica. Y en ambos casos, las responsabilidades son distintas. Una, evidentemente, es personal, la primera, quien usa licencia médica y no pide autorización. Y ahí hay dos infracciones, para no decir falta en términos jurídicos, digamos. Hay dos infracciones. Pero la segunda, si bien es cierto, hay dos infracciones para el funcionario, también hay una infracción institucional. Entonces, digamos, yo no me quedo muy tranquilo con que me digan como que, mire, es que tenemos que tener más controles, porque se supone que un funcionario que va a hacer un viaje y pide autorización presenta varios antecedentes, dónde va, qué va a hacer, con quién se reúne, y lo básico es que haya una ficha del personal dentro de la institución donde más o menos se vea las novedades, por así decirlo, que tiene el funcionario. Entonces yo no logro entender, y de verdad cuando vi la noticia de que la Contraloría iba a hacer esta investigación en la Fuerza Armada, yo me fui súper tranquilo y dije, aquí no va a pasar nada, porque los funcionarios necesitan autorización para salir y por lo tanto aquí va a haber un corte y probablemente no va a haber nadie, salvo el que pidió, el que se arrancó, digamos, y no pidió autorización. Entonces, ¿qué casos hay acá? A mí me gustaría saber en el fondo si estamos hablando de funcionarios que no pidieron autorización y se mandaron cambiar, por así decirlo, o funcionarios que pidieron autorización y están usando licencia médica, porque es importante hacer esa distinción. Gracias. Gracias, diputado Romero. General. Bien concreto, señor presidente, para responderle al diputado Romero. Tenemos que esperar que termine, efectivamente, la indagatoria, pero los datos preliminares son, yo creo que, muy objetivos. El personal que sale, en este caso, sale del país con licencia médica sin pedir permiso. Esa es la generalidad. Eso es muy difícil que el personal, estando con licencia, no digo que no se pueda dar, porque tengo que esperar y ver los datos objetivos, pero el personal que se encuentra con licencia no va a pedir permiso. O sea, nuestra normativa es bien clara. El personal que quiere salir con su periodo de vacaciones, con permiso, o incluso un fin de semana, si lo puede hacer a un país vecino o donde sea, si se le dan las circunstancias, pide permiso y se le autoriza. Pero en estos casos es personal que estando con licencia no pide permiso y sale fuera del país. Eso. Gracias, general. Bien, vamos a, en honor al tiempo además, para pasar a escuchar al señor director de la PDI, director general de la PDI, ¿no? Sí, correcto. Don Eduardo Serna. Por Presidente favor, de Intermedio, lo bueno, escuchamos. gracias por la invitación, un agrado saludar a los diputados y diputadas. También saludo, ministro general. También
el general inspector que me acompaña, y me acompaña, bueno, el prefecto general, jefe de la Inspectoría General, don Erwin Clark. Como elemento introductorio, me sumo a lo que dijo el general. Ambos nosotros somos garantes de la fe pública. Y entendiendo la fe pública, por ende debemos cautelarla dentro de nuestro accionar profesional como nuestra vida privada. La probidad es maximizar las capacidades en el cumplimiento de la función. Y esa, la dignidad del cargo, se extiende a la vida privada. Entonces, como ya se ha dicho, es un hecho que nos complica, en la persona me avergüenza, tener que rendir cuenta por una situación que es totalmente anómala en algunos aspectos. Me refiero a algunos aspectos porque algunas licencias que existieron pero tienen alguna explicación plausible y coherente. Pero un hecho que por definición esto afecta el concepto de lealtad a la misión, por eso todo el compañerismo y el espíritu de cuerpo, porque los que hicieron mal uso de la licencia, los detectives siguieron investigando y alguien tuvo que tomar esa labor en desmedro de otro que hizo mal uso de la licencia. Eso como elemento previo. De las cantidades de funcionarios involucrados, nosotros tenemos 176, de los cuales 42 están en retiro, entendiendo que nosotros hicimos el levantamiento del año 2022 a la fecha. Extendimos los años de búsqueda, y de esos 42 estaban en retiro de antes de haberse iniciado los procesos de la fiscalización de la Contraloría. Por tenemos 34. Y de esos 34, 26 son a contrata, porque tienen un sistema previsional distinto. Y de los casos de casinos son 21. Hay 16 en sumario administrativo y 5 que son funcionarios en situación de retiro desde antes de la fiscalización. Hemos instruido hemos instruido la cantidad de sumarios respectivos. La mayoría está en desarrollo, pero ya tenemos algunos con dictamen y hay al menos 4 con medida expulsiva. Está en la etapa de las apelaciones, pero las resoluciones de los dictámenes son medidas expulsivas. Porque efectivamente hicieron uso, estando con licencia médica, salieron del país y sin pedir los respectivos permisos. En lo demás hay otros que, por su explicación, algunos estaban con autorización de médica porque eran licencias por hijo menor. Y el médico autorizaba la salida. En otros casos salieron con postnatal. Y hay dictamen de control que eso es un permiso, no es una licencia. Entonces en eso tenemos varios. Y algunos son en etapa de COVID, que cuando llegaban al aeropuerto venían con síntomas y en el mismo control médico del aeropuerto le extendían licencia. Entonces aparecen con licencia el mismo día que están ingresando a Chile. O sea, hubo varios casos así. O algunos casos que llegaban en el transcurso de la mañana y en el día iban al médico y se extendía licencia en ese día. Entonces aparece en rigor un día que en el valor absoluto está con licencia, pero también estaría como día que estaba viajando y que llegó al territorio. Entonces es eso el detalle que tenemos, pero tenemos 176 sumarios. Al respecto, con la explicación que acabo de decir, y en el detalle de los mismos es que son los nuevos acá. Tengo 22 en etapa de dictamen, 13 que están en etapa, o sea, en confesión de dictamen, algunos con algunas prórrogas, otra con término probatorio, otro 24 en formación de cargo. O sea, y así estamos en etapa, pero lo que hay 4 con medidas expulsivas en desarrollo, con los procesos administrativos que le corresponden. En lo particular, tenemos varios mecanismos de control respecto de estas medidas y otras, que no fueron suficientemente estrictos o rigurosos. Para esto tenemos un departamento de control de conducta indebidas, departamento de asuntos internos, tenemos un departamento de control de procedimientos que verifica un montón de conducta, pero lo más complejo es que muchas veces las licencias, sobre todo cuando son a contrata, no llegan todos porque son sistemas de FP, no llegan todos los resultados, o hay desfases en el registro de las licencias. Pero no es una... Y con lo que estamos adoptando
como institución, pero no a consecuencia de este tipo de licencias, sino como procesos de mejora continua y permanente. En la administración de este director se dispuso que los mecanismos de control de la Policía de Investigaciones todos mutaran a un compliance policial, un cumplimiento corporativo. Eso implica una mirada totalmente distinta del control e implica también un cambio de cultura organizacional respecto al control. Y eso es lo que se está instalando. Hay un departamento de gestión del riesgo y control de riesgo, funcionamos sobre matrices, sobre procesos de procedimiento, matrices de riesgo. Eso implica cambiar todo. Y en eso estamos trabajando, ya lo hemos declarado. Los mecanismos de control van a través de un compliance. Por eso me acompaña el inspector general, que es el oficial de cumplimiento. Y él depende de quien habla directamente por la potestad y la autonomía que debe tener para gestionar ese tipo de control. Y la Inspectoría General, como estamento de control, se está articulando bajo esa lógica. Eso hay en lo concreto respecto de licencias, y la mayor carga que tenemos de esto es también que hemos tenido que dar respuesta a todos los requerimientos. Son más de 4.786 requerimientos de distintos organismos. Hemos contestado respecto de viajes de más de 3,5 millones de personas. Entonces, hemos estado en eso y hemos contestado el 87.9% y estamos en 2 fracción pendientes de respuesta. Pero en lo concreto, lo que respecta a la PDI, son esos los números, esas son las medidas adoptadas, los procesos adoptados, y los que están con sanción y los que están en proceso, a excepción de los que están explicados bajo estas instrucciones médicas, no pidieron permiso para la salida del país. Señor presidente, por su intermedio, pero haber sido claro, preciso y conciso en razón del tiempo, a la duda de los honorables diputados y diputadas. Muchísimas gracias, señor director. Abro la palabra a mis colegas. Diputado Arroyo. Muchas gracias, presidente. Bueno, nuevamente con lo mismo, y aquí quizás me preocupa un poco más, junto con la Policía de Investigaciones. Dentro del relato, ¿habían funcionarios que salieron con licencia fuera del país? ¿Sí? Es que, ¿por qué me preocupa esto? Especialmente en la Policía de Investigaciones, porque ustedes son los que hacen el control fronterizo. Vuelvo a insistir, no somos Ministerio Público, estamos viendo aquí para poder mejorar los mecanismos. Y preguntar al general director, también como director general de investigaciones, porque me parece muy extraño, puesto que, tal como ocurrió con la Superintendencia de Seguridad Social, desde el año 2014, la resolución exenta número 62 del 23 de junio de 2014, dice que aprueba convenio de colaboración entre la Superintendencia de Seguridad Social y la Policía de Investigaciones de Chile. Firmado por Juan Hernández Riviera, prefecto general, director general subrogante. Vale decir, la herramienta estaba. Y el tema entonces hoy día, la pregunta es por qué, si esta herramienta existía y estaba, por qué no se utilizó en los distintos estamentos de las reparticiones públicas, ya sea fuerzas de orden, armadas, Policía de Investigaciones, tanto como los servicios públicos, estando la herramienta. Y eso es lo que me preocupa, como ver después de mejorar estos procesos. Gracias, presidente. Presidente, por su intermedio. Un segundito. El diputado Romero había solicitado la palabra y le damos la palabra enseguida, señor director. No, yo quería preguntar a las dos autoridades, básicamente, ¿cuál es la composición de los funcionarios? Porque eso también tengo dudas. ¿Hay oficiales, hay generales o rangos altos? ¿Cuánto es más o menos la proporción que hay ahí? Porque evidentemente los que tienen rangos más altos también tenemos que responder de otra manera. Eso, gracias. Gracias, diputado Romero. ¿No hay más palabras? El presidente, por su intermedio, diputado Romero, que supe ver de los 176, tengo 2 prefectos, que equivaldrían a coroneles, y 18 subprefectos, que equivaldrían a comandantes. Y de ahí hacia abajo son todos rangos menores. Respecto a la diputado Arroyo, efectivamente ese convenio está firmado en el 2014, pero a la lectura en extenso, lo que decía es que debíamos compartir bases de datos. Y eso es imposible por el resguardo del dato personal. Ese convenio está redactado en términos inaplicables.
Lo tuve, yo hablé con la entonces directora de sucesos este año, y como se redacta, es casi una buena declaración de intenciones más que un convenio en sí, porque hablaba que teníamos que compartir la base de datos. Aparte, eso es imposible, porque en esa base de datos de todos los viajes hay datos de todas las personas, no las que están vinculadas a la supervisión de la Contraloría o las personas que pueden vincular a sucesos. Y ese somos garantes del dato privado. Segundo, se habla de las condiciones de integrar bases de datos. Los software, los sistemas eran totalmente distintos. No hubo una prefactibilidad de estudio a la hora de la firma de ese convenio. Porque teníamos sistemas distintos, con lenguajes distintos, y luego cuando tuve esa reunión, pedían también un acceso a una clave genérica, que es imposible. Quieren ser claves personalizadas, porque se debe tener la integridad, disponibilidad, confidencialidad y la trazabilidad del dato. Los que quieran acceder a nuestras bases de datos respecto a viajes hay que saber quién ingresó, a qué hora ingresó, quién navegó, qué buscó y qué consultó. Y eso no lo podía, querían claves genéricas, lo que tampoco es posible desde el punto de vista de la ciberseguridad y la fiabilidad y el control del dato. Entonces, si bien usted bien plantea, es cierto, estaba ese convenio firmado del 2014, pero creo que hoy día me hago cargo como director, en esa época no tenía esa función, creo que faltó una prefactibilidad respecto de la viabilidad de lo que estaba ahí suscrito. Porque la forma de cómo está redactado, aunque hubiese estado bien redactado, que no lo fue, tampoco estaban los sistemas homologados para poder integrarlo a través de una API o algún desarrollo que permitiese el cruce de datos. Entonces fue eso, diputado. Por favor. Gracias, señor presidente. Entonces, ¿qué hace la diferencia de antes de este informe de Contraloría a lo que existe ahora? ¿Cuál es la diferencia? Sí, me dice que antes las herramientas estaban y hoy día nos encontramos simplemente con la Contraloría, cruzó estos datos, pidió el cruce de la información. O sea, era factible, era posible. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque lo que yo estoy tratando de poner aquí en mesa es el hecho de poder mejorar los procesos de aquí a futuro, o sea, cómo mejoramos esto aquí adelante, porque ya para atrás vamos a investigar, vamos a encontrar, pero de aquí adelante, ¿cómo evitamos para que sigan ocurriendo este tipo de situaciones? Gracias. Presidente, punto en medio. Desde un convenio en 2014, que el que usted acaba de expresar, diputado por su medio, presidente, y creó como una adendum en 2018, si mal no recuerdo, que tampoco fue muy amigable a la redacción, pero sí el 2018 al 2022, si no me equivoco, Suceso consultó a 22 personas. Ese fue el uso que le dio la Suceso a esa base de datos. Claro, porque estuvo pandemia y toda una lógica detrás, tampoco es, no voy a decir que no fue ágil la Suceso, sino que viene la pandemia. Entonces, el flujo, el movimiento de pasajeros se redujo a su mínima expresión. Y después, obviamente después de esta indagatoria que hace la Contraloría General de la República, Suceso se contacta conmigo, la antigua directora de Suceso, y tuve una reunión y vino el área informática y el área jurídica. Y empezamos a trabajar cómo operativizamos esto. Y ahí están estos problemas que no puede ser clave única, que tenemos que estandarizar, y generamos un flujo que es de carga masiva. Y ahora hay un flujo de trabajo respecto de que mandan los datos, nosotros los consultamos y ya se genera un flujo. El tema es que, como estaba redactado ese documento, y después, pandemia, todas esas buenas intenciones quedaron en desuso casi por las condiciones de salud, más que no había uso del mismo, no había requerimiento de Suceso respecto de eso, y ahora a consecuencia de ello se reactivó, obviamente entendiendo la problemática que había en la redacción, se mejoró estamos también con sistemas distintos ahora, ¿no es cierto? Y ya se genera un flujo de trabajo a consecuencia de la reunión, de cruzar datos e ir entregando reportes a la medida que eso se lo vaya requiriendo, vamos entregando reportes respecto de estos viajes, que no solamente se limitan a eso, hoy día hay un montón de actividades que tenemos que entregar datos a otros estamentos públicos para incluso algunos beneficios que se deben entregar a las personas. Entonces, hoy día hay un flujo distinto al de ese entonces, o al menos un acercamiento y conversaciones más directas de lo que había de ese entonces. Presidente, por su intermedio. Muchas gracias, señor director.
Ministro, usted pidió la palabra. Señor presidente, por su intermedio, al diputado Arroyo, simplemente para hacer una precisión y no se pueda producir equívocos. La regulación de datos personales tiene reglas bien estrictas para los organismos públicos. La diferencia con Contraloría, que Contraloría tiene regla expresa, que no es posible oponer regla de secreto o reserva. Por lo tanto, Contraloría puede acceder a todas las bases de datos y toda la información que tiene el Estado. Por lo tanto, no es, por su intermedio, señor presidente, homologable la potestad de fiscalización y la forma de acceso que tiene información Contraloría a la que pueden tener otros organismos públicos. Digo, para evitar que existan homologaciones, ¿no? Esto es relevante porque ningún organismo público puede argumentar secreto o reserva para inhibir a la Contraloría acceder a determinado tipo de información que en otras condiciones otros organismos públicos no la pueden acceder. Eso nada más, señor presidente. Muchísimas gracias. Sobre el punto, diputado Raya. Primer punto de ministro. Pero ¿existirá la misma reserva sobre la misma institución, me refiero yo, o es para todos? Porque si la PDI tiene las herramientas, a eso me refiero, si están las herramientas para poder autofiscalizar, digamos, internamente, a eso me refiero, igual que en Karen. Bien, muchísimas gracias a las autoridades que nos han acompañado. Quería pedirle a mis colegas darnos unos breves minutos por dos razones. Primero, para poder hacer el recambio y poder liberar a las autoridades que nos han acompañado. Y segundo, porque hemos estado en el límite del CO2. Por eso la secretaria ya abrió la puerta. Hemos estado pasaditos los 1000. Partículas. Así que nos tomamos unos breves minutos, despedimos a las autoridades y esperamos a la siguiente autoridad. Mandato de la comisión y de esta sesión, le damos la palabra entonces al subsecretario de Justicia, señor Ernesto Muñoz, quien viene en representación del señor ministro, quien ha excusado su inasistencia a la jornada de hoy día. Muchas gracias, señor presidente. En honor al tiempo, voy a cederle la palabra al director de Gendarmería, no sin antes decir que en el caso específico de Gendarmería de Chile, la Contraloría ha informado 4.234 casos en general, equivalente a 3.314 licencias incumplidas y que contabilizan un total de 1.409 funcionarios. Ahí el director nos va a explicar acerca de los porcentajes que tienen que ver con esto y también de las medidas que ya se han adoptado, porque en este caso Gendarmería de Chile ha optado por la celeridad y es por tanto de esa forma que ha instruido sumarios por cada uno de aquellos que están contenidos en los informes y reportes de Contraloría, y el director ya ha adoptado medidas en estos casos a través de las normas que la ley le permite en cuanto a la administración del servicio. Así que desde ese punto de vista, presidente, voy a dejar al director que haga su presentación. Muchísimas gracias. Señor director, lo escuchamos. Muy buenas tardes, señor presidente. Me dirijo respetuosamente a usted y a las distinguidas autoridades parlamentarias, como a todo el resto de las autoridades y funcionarios que se encuentran en esta sala. En síntesis, SIC 9, 207, funcionarios civiles, SIC 13, médicos 44, SIC 14, funcionarios uniformados 862 con la cifra depurada, SIC 15, casinos, funcionarios que concurrieron a casinos 91, total 1.204. Con fecha 31 de julio de 2025 se recibe en Gendarmería de Chile oficio reservado de la Contraloría General de la República, a través del cual se adjunta nómina de personas con salida o permanencia en el extranjero mientras hacían uso de licencia médica, de acuerdo con lo advertido por esa Contraloría en el Consolidado de Información Singularizada SIC 14 de 2025, debiendo esa entidad investigar las eventuales responsabilidades administrativas comprometidas. La finalidad de dicho oficio consistió en ordenar que Gendarmería de Chile instruya de inmediato los procedimientos administrativos de rigor. Sobre lo anterior, cabe señalar que la nómina de personas contenidas en el oficio realmente correspondía a un documento Excel, respecto al cual se tuvo que depurar la información para determinar la lista de funcionarios involucrados. La información extraída y depurada por el Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas, cuyo jefe de departamento me acompaña, indica un total de 862 personas, como anteriormente se indicó.
De acuerdo a las plantas a que pertenecen dichos funcionarios, en la planta 1, en servicio activo, tenemos 72 casos, en la planta 2, de suboficiales, 675, en la planta 3, 34. En tanto, en pasivo, 9 oficiales, 56 suboficiales y 16 de la planta 3. Eso suma 862 en total. En cuanto a la jerarquía, que era un tema de interés consultado anteriormente a las autoridades policiales, dentro de lo más relevante existen 5 coroneles. De los 5 coroneles, 4 de ellos fueron llamados a retiro, aplicándose el DFL2, ya no se encuentran en la institución, porque para ellos rige un estándar de exigencia superior al resto, como ya se ha mencionado, y además se está aplicando a una teniente coronel, sin perjuicio de que estamos evaluando caso a caso y que, como se ha indicado, el criterio del punto de vista administrativo y la asesoría jurídica que hemos recibido es estar afecto a las normas del debido proceso, verificar en su justo mérito el caso a caso, de acuerdo a los componentes geográficos y también la línea argumentativa que utilicen los funcionarios para defenderse. Este procedimiento administrativo fue instruido con el objeto de esclarecer los hechos, establecer la responsabilidad que les pudiese asistir al personal involucrado, individualizado en el consolidado de información circularizada SIC 14, por lo tanto fue instruido en contra de todos los funcionarios involucrados. Sin perjuicio de lo anterior, considerando el detalle del personal involucrado de los hechos y su ubicación efectiva, resultó procedente que se ordenaran sumarios en cada una de las direcciones regionales, ya que investigar todos los casos en un solo proceso disciplinario con un solo fiscal designado afectaría los tiempos de tramitación y el cumplimiento de los plazos legales de todas sus etapas procesales. Para el cumplimiento de lo precedente, posterior a la dictación de la resolución exenta 4.977 de 2025, el 31 de julio del año en curso, se requirió desagregar las aristas de investigación de ese sumario, razón por la cual con fecha 5 de agosto del 2025 se dictaron resoluciones por la Dirección Nacional para desagregar el sumario en esos términos, con el objeto de que las direcciones regionales y Dirección Nacional instruyeran un sumario administrativo por cada uno de los funcionarios incluidos en la nómina. En cuanto a las medidas para mitigar el ausentismo laboral, podemos mencionar muy rápidamente, en beneficio del tiempo, señor presidente, fortalecimiento de la Comisión Médica Local, mesa de trabajo de ausentismo laboral, procedimiento de cobro de licencias médicas rechazadas, reducidas e invalidadas, comités locales de ausentismo, aplicación del artículo 151 del DFL 29 sobre vacancia del cargo por salud incompatible. Y, por último, indicar que las conclusiones del análisis del consolidado de información circularizada SIC número 14, remitido por la Contraloría General de la República, se desprende una situación de gravedad institucional que involucra un número significativo de funcionarios y funcionarias de Gendarmería que habrían vulnerado las condiciones de reposo médico durante el uso de licencias, efectuando salidas y permanencias en el extranjero en el periodo 2023-2024. En atención a ello, se adoptaron medidas inmediatas, tales como la instrucción del sumario administrativo general y la posterior desagregación en aristas regionales. Asimismo, se destaca que Gendarmería había implementado previamente políticas institucionales orientadas a enfrentar el fenómeno de ausentismo laboral y del uso indebido de licencias médicas mediante la conformación de mesas de trabajo, comités locales y demás ya señalada, señor presidente. Mencionar además que nosotros, no teniendo manera de acceder a esta información antes de generar esta situación advertida por la Contraloría General de la República, sí, en la búsqueda de información a través de redes abiertas fundamentalmente, le hace Departamento de Investigación Criminal e Inteligencia, sí dimos con casos que generaron a lo menos 40 sumarios administrativos, pero no más que eso, mucho antes de esto, y que fueron en su oportunidad debidamente materia de proceso administrativo. Previo al informe de Contraloría. Ya veníamos avanzando, pero porque había evidencia abrumadora que se ventilaba incluso a través de publicaciones de funcionarios que mientras trabajábamos estaban en el extranjero en condiciones similares a las que se ha descrito hace un momento atrás mientras se encontraban con licencia médica. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor director. Abro la palabra a mis colegas para hacer preguntas. Diputada Morales. Gracias, presidente. En estos 40 casos, gracias por la presentación. En estos 40 casos, ¿los sumarios esos ya terminaron? ¿Cuál ha sido el resultado? Porque por los antecedentes que nos ha entregado por su intermedio, presidente, son casos en que eran licencias probablemente falsas, porque si había información de que estaban de vacaciones en el extranjero, detrás de eso no hay solo el caso, como hemos visto en otras circunstancias, de alguien que con una licencia verídica
incumplía el reposo, sino más bien ya estaríamos ante la presencia de funcionarios que están dentro de esta red de compra de licencias médicas para poder alargar los días de descanso. Eso, presidente. Gracias, diputada Morales. Señor director, por favor. Señor presidente, por su intermedio, respondo a la señora diputada. Estos aproximadamente 40 procesos anteriores a que se desaten los informes de Contraloría se generaron en distintos momentos y el registro, a lo menos que yo tengo, data de 48 o 36 meses atrás y que han ido llevándose cada uno dentro de los tiempos que consagra la normativa y la ley. Algunos han terminado con medidas de destitución, pero no podría, para ser riguroso, indicar respecto de esos 40 que están fuera, insisto, de esta nómina, mencionar en forma responsable en qué ha terminado cada uno de ellos. Y tampoco nos consta la manera en que fueron obtenidas dichas licencias a las que se le dio comprobadamente mal uso viajando al extranjero encontrándose con ellas. Es decir, no podría yo indicar de manera rigurosa si fueron obtenidas de manera fraudulenta o si son derechamente falsas. Muchísimas gracias. Por favor. Gracias, señor presidente. De ahí le doy la palabra al diputado Romero, por favor. Eso, adelante. Sí, ahí se escucha. Solo para aclarar el punto de la respuesta a su pregunta, por ejemplo, en el SIC 13, que no es el que estamos hablando ahora, este es el 14, en el informe SIC 13 de Contraloría, ahí está la nómina de doctores investigados, ¿ya? Y a los servicios públicos les llegó la nómina de funcionarios que, estando con licencia médica, accedieron a estos doctores. Esa información está en el SIC 13 y se está investigando. Ahora, frente a ese hecho hay un grave problema investigativo, por decirlo así, que es que el fiscal se encuentra en la difícil posición, un fiscal administrativo, que no es un fiscal de la Policía de Investigaciones, de poder acceder a esa falsedad. Es decir, le va a preguntar al funcionario, ¿usted fue a ver a ese doctor? Sí. ¿Compró la licencia? No, yo pagué mi bono, le va a decir. Y hasta ahí se queda la herramienta investigativa. Entonces, ese sí va a ser muy difícil de poder investigar desde el punto de vista administrativo. Sin perjuicio de eso, hay otro antecedente, ¿cierto?, donde las personas, como decía el señor director, nosotros accedimos a redes públicas, Facebook, Instagram, donde las personas salían en ciertos lugares recreacionales, estando con licencias médicas, muchas veces con licencias que requerían reposo. Y en esos casos, ¿cierto?, más evidente, la sanción fue la destitución. Le podemos hacer llegar el resultado de los sumarios administrativos anteriores. Diputado Morales. Sobre el punto, tengo la siguiente duda. La primera es que, ¿cuáles son los tiempos que ustedes estiman que son los que corresponden? Porque hablaban de 36, 48 meses y me imagino que esos no son los tiempos correspondientes, o eso es lo que están durando los sumarios en la institución, 36, 48 meses, porque es mucho tiempo. Y en ese caso, si esos son los promedios normales, no vamos a tener resultados de estas investigaciones hasta 3, 4 años más. Entonces, si es posible que nos cuenten un poco cuánto es el tiempo que se están demorando estos sumarios, cuándo ustedes estiman que van a terminar estos sumarios. Y lo segundo, yo me imagino que debe ser complejo para el fiscal, pero en esos casos hay antecedentes de haber cometido delito por parte de estos médicos. Entonces, yo no sé si en ese caso ustedes tienen vínculo institucional con la Fiscalía, con el Ministerio Público, para entregar estos antecedentes, porque si no, nunca vamos a poder hacer el match entre las distintas instituciones. Eso, presidente. Gracias, diputada Morales. Quiero darle la palabra primero al colega, el diputado Romero, y después le damos la palabra al director para responder. Gracias, presidente. Saludar al director, al subsecretario. Hay una cosa que a mí nunca me quedó claro, y hice relación con una revelación que hizo acá la Contralora General de la República y que se relaciona con, no me parece con este SIC, sino que me parece con el anterior, de 313 casos que Gendarmería entregó con nombres borrados y que finalmente tuvo que la misma Contralora General de la República tomar a su cargo los sumarios, porque en el fondo, digamos las cosas como son, Gendarmería de Chile en ese caso no le dio la confianza a la Contraloría General de la República que se pudieran hacer los sumarios, porque en el fondo para el órgano controlador esto como que se decidió a quién se fiscalizaba, a quién no se fiscalizaba, a quién se sumaría o no.
Yo quiero preguntarle cuál fue la razón de que haya ocurrido eso. Ustedes tienen conocimiento, yo sé que el director no era usted en ese minuto, por lo tanto, esto no es un tema con usted, sino que necesitamos saber un poco qué pasó con eso, cuál fue la razón, hubo alguna explicación, la Contraloría ha avanzado en esos temas, ustedes han entregado la información, ¿en qué está eso? Gracias. Gracias, diputado Romero. Señor director o si me señor permite, subsecretario. ya que el director no había llegado todavía, pero yo como subsecretario me corresponde, por encargo del ministro de Justicia, supervigilar todo el proceso o todos los procesos, digamos, de los servicios que se relacionan con el presidente de la República a través del ministerio. En lo que menciona, por su intermedio, señor presidente, el diputado Romero, lo que se hizo en ese caso fue revisar exhaustivamente la información y antes de su envío a Contraloría se detectó de que había una diferencia. Antes de su envío a Contraloría. Por lo tanto, cuando se envió a Contraloría, la información estaba íntegra. Eso nosotros lo verificamos. Tanto es así que concurrieron los fiscalizadores de Contraloría a la propia Gendarmería y verificaron que cada uno de los sumarios estaba siendo llevado de acuerdo a lo que se estimaba con la integridad respecto de su número. Solamente se llevaron 4 sumarios. Esos 4 sumarios correspondían justamente a aquel margen que se había detectado que faltaba. Pero la información, cuando le llegó a Gendarmería, por oficio, por parte de Gendarmería, ya iba íntegra. Entonces, ahí hubo, yo creo, una diferencia, un malentendido respecto de la oportunidad en la que Gendarmería comunicó eso, porque cuando lo comunicó formalizadamente ya iba con la información íntegra y nosotros del Ministerio de Justicia exigimos por oficio que se nos informara y revisamos fehacientemente que esa información estaba correcta. Entonces, desde ese punto de vista, por su intervención, señor presidente, esa situación se solucionó y se aclaró con la propia Contraloría. ¿Sobre el punto? Por favor. Entonces, sobre el punto, porque esto es importante, porque esto la prensa lo toma, quiere decir que en este minuto Contraloría no está revisando los sumarios ella, está revisando, dio por aclarado el tema, los sumarios los tomó nuevamente Gendarmería, dejó de conocer la Contraloría o está conociendo algunos, para saber en qué quedó esto, porque no tenemos a la Contralora acá para que nos poderle preguntar. Entonces vamos a confiar en lo que usted nos diga para que quede, digamos, ante la opinión pública que esto ya no se mantiene de esa manera. Es más, por su intermedio, señor presidente, yo creo que es extremadamente importante que nosotros podamos allegar por escrito esa información respecto de lo que se ha hecho y formalizarlo por oficio. Creo que también es muy importante. Lo que hizo Contraloría es reservó estos 6 que estaban de alguna manera en el margen antes de la información, ¿sí? Pero todos los otros, que son 177 en total. 177 en total, se verificó que estaban instruidos los sumarios y esos están en Gendarmería y han seguido su curso normal. Entonces, al final, Contraloría solamente retuvo esos 6 que eran en el margen, pero lo importante y lo que me interesa que la Comisión reciba formalmente de Gendarmería es el proceso que se llevó a cabo para verificar, porque evidentemente la duda que planteó la Contralora no podía quedar sin una revisión exhaustiva. Y nosotros nos encargamos de que eso ocurriese, Gendarmería lo hizo y yo creo que sería muy importante que pudiera recibir la Comisión también por oficio esa información. Bien, yo solicitaría a la Secretaría si podemos oficiar entonces para concretar el ofrecimiento que nos han hecho. ¿Le parece, diputado? Bien, yo quería formular un comentario y una pregunta al señor director subrogante de Gendarmería. Señor director, fue de público conocimiento en tiempos recientes que hubo múltiples denuncias hacia funcionarios de Gendarmería, incluido un médico de la cárcel de mujeres, por acoso o por conductas abusivas, incluso contra algunas internas. Me imagino que usted está en conocimiento. Era un número exorbitante de alrededor de sobre 200. La pregunta tiene que ver con lo siguiente. ¿Existe algún cruce de información respecto de que funcionarios que eventualmente hayan estado en investigación por ese otro proceso o estas acusaciones que hayan presentado licencias médicas han considerado esta variable ustedes? Porque esto fue hace aproximadamente 2 años atrás, un poco menos diría yo. Esa es la pregunta. Gracias. Señor presidente, no conozco el caso en particular. Yo me sumé al equipo de la Dirección Nacional a fines del año 2023
y no conozco ese episodio y si correspondería o se podría, como usted dice, cruzar con el tema que hoy nos convoca, ¿no? Le pido las disculpas del caso. No se preocupe. Señor subsecretario, ¿usted tiene alguna información al respecto que nos pudiera compartir? Sí, antes de darle el pase al encargado de recursos humanos que tiene claridad respecto del caso, y luego de su intervención me gustaría que el director o que usted mismo, don Vasco, pudiera aclarar también respecto de dos cosas que son distintas a las presentaciones que nosotros vimos anteriormente respecto de la PDI y Carabineros de Chile. Lo primero es que no existe la obligación en Gendarmería de informar las salidas del país. Entonces ahí ya tenemos una diferencia. Y lo segundo es que existe un mecanismo por el cual en situaciones extremadamente graves y que tienen que pasar por un análisis, se pueden operar la salida del servicio a través del DFL2, que pueden aplicar, digamos, de manera directa. Esto es lo que eventualmente ocurre cuando tenemos situaciones que son de tal gravedad y en el fondo los antecedentes son tan claros que en uso de sus facultades el propio director implementa, digamos, esta norma. Esto fue lo que ocurrió, por ejemplo, con los coroneles que estaba mencionando el director. Entonces ahí yo creo que junto con pronunciarse sobre el caso particular sería importante para la comisión contar con esa información respecto del régimen especial y la norma que le permite hacer esto al director. Si usted me permite, señor presidente. Sí, gracias, señor subsecretario. Lo escuchamos. Ya. Buenas noches a todos. Presidente, bueno, respondiendo a su pregunta en respecto al caso en particular, efectivamente hubo una situación de un médico, el cual en su momento se tomaron las medidas, en este caso, de alejarlo del servicio, pero por una orden, en este caso, judicial, se tuvo que reincorporar. Sin perjuicio de eso, finalmente el médico, ya que siempre estuvo suspendido por Fiscalía Administrativa, prosperó el sumario finalmente con la medida de destitución, la cual ya está ejecutoria y ese profesional ya no cumple funciones en Gendarmería de Chile. Y respecto al DFL2, es una medida que en este caso rige al personal de Gendarmería que se aplica por las normas de Carabineros de DIPRECA y que es una facultad privativa que tiene el director nacional que se aplica cuando afecta directamente la imagen institucional. Y en este caso nuestro director aplicó, en este caso para los 4 coroneles más una teniente coronel, la medida, en este caso, de retiro temporal, ¿ya? Que es una medida de retiro temporal sin perjuicio del proceso disciplinario que eso sigue en curso. Muchísimas gracias. Diputada Morales, por favor. Si es posible que me contesten la pregunta que hice de la duración en promedio de los sumarios. Sí, diputada, evidentemente eso es una pregunta que dice relación con cada sumario administrativo. Lo que sí puedo señalar es que respecto de este informe y del anterior, se han dispuesto fiscales con dedicación exclusiva para estos procedimientos por parte de Gendarmería de Chile. Y otra cosa que quería agregar que es muy relevante es que estos sumarios, sobre todo los del SIC 9, tienen que además ir a toma de razón a Contraloría. Entonces eso va a dilatar un poco tal vez algunas medidas porque eventualmente Contraloría podría reaperturarlo. No, pero tienen que ir. Cualquier medida que sea tiene que ir a toma de razón a Contraloría. Sí, pedirle que si puede solicitarle a la comisión que solicitemos esta información por escrito, que nos digan, son 40 sumarios, tampoco es tanta información, cuándo iniciaron, en qué etapa están, para ver cuánto se están demorando, porque con la información que nos ha entregado acá, yo no veo en qué minuto se va a resolver estos temas de los más de 1.409 funcionarios, por lo que entendí, que han infringido estas normas, porque acá si un sumario se está demorando en promedio 36 meses, creo que ninguna de las obsesiones que hemos tenido, alguna institución nos había señalado ese nivel de tiempo. Estamos con un problema gravísimo en la institución para poder hacerse cargo de este abuso. A ver, ¿Es posible solicitar que lo pidamos? Lo considero Bueno, probablemente, señor presidente, por su intermedio, me expliqué mal. Ocurre que se trata de casos que
pudieron haber sido detectados hace 24 o 36 meses y que en su oportunidad se abrió el proceso correspondiente, lo que no significa que hasta la fecha estén abiertos y no estén terminados. Son de una data muy anterior. Lo que quise destacar y me jugó en contra aparentemente, claro, lo que quise destacar es que nosotros sí tomamos la iniciativa con mucha antelación a que la Contraloría arremetiera con estos informes y nosotros hemos procedido con total imparcialidad y agilidad en la búsqueda de información en el juzgamiento administrativo y en la sanción de aquellos casos que hace 24 o 36 meses los hemos pesquisado y con cuyo mérito de los antecedentes hay personal que ha sido drásticamente sancionado. Eso no significa que hayan durado 36 meses. Y respecto de esto, vamos muy rápido, señor presidente, por su intermedio. Vamos muy rápido. Yo creo que vamos a terminar muy rápido con muchos de estos sumarios. Gracias por la aclaración. Diputada, gracias. ¿mantiene su solicitud? Bien, ¿están de acuerdo los colegas? Entonces, le solicito a la Secretaría si podemos solicitar por oficio a Gendarmería que nos explique respecto de estos 40 sumarios en particular, la fecha de inicio y la previsión que tiene. ¿Está bien eso, diputada? Sí. Muchas gracias. Yo quería, antes de cerrar... perdón, diputado Becker, disculpe, por favor. Me estaba censurando, presidente. Me estaba autodando la palabra. Muy bien, muchas gracias, presidente. Bueno, saludar a los invitados. La verdad es que el director no quisiera estar en los zapatos del director, en las botas del director de Gendarmería, digamos, porque con todas las cosas que están ocurriendo realmente es una pega tremenda hoy día, pero hay que hacer el esfuerzo y ojalá darle continuidad al cargo de manera de poder tomar las medidas en el mediano y largo plazo para que nuestra institución Gendarmería se restablezca y vuelva a ser la institución que todos queremos que sea. Ahora, yo no sé, ¿cuántos sindicatos tiene Gendarmería? Ese es un tema, presidente, que no es el momento de tocarlo, pero porque yo tengo, y ahí lo tomo con lo que se está haciendo ahora la investigación en relación a las licencias, que tengo mis temores de que los 25 sindicatos de Gendarmería vayan a tomar medidas para que se evite la expulsión a quienes hicieron mal uso de las licencias. Entonces pudiéramos tener que en Carabineros, en las Fuerzas Armadas y en la Policía de Investigaciones, como son jerárquicas, se toma la decisión, usted y usted, hasta luego, usted se la vamos a perdonar con tantos días de arresto, no sé cómo lo iban a hacer, pero puede ser que Gendarmería termine en un paro generalizado de gendarmes y podamos no tomar las medidas, presidente. Y un temor que tengo, lo dejo acá, si el señor director con su equipo de trabajo más cercano tendrá que ver cómo se toman esas medidas, pero realmente me preocupa en ese aspecto y realmente Gendarmería va a necesitar una suerte de remodelación, de intervención que podamos para poder restablecer una unidad jerárquica y en ese sentido no pueden haber sindicatos dentro de este tipo de instituciones. Esa es mi opinión, presidente. Siempre había querido plantearlo y creo que puede ser el momento. Yo espero que sí se puedan tomar las medidas, que sí podamos avanzar y que entonces quienes hayan cometido un ilícito paguen como corresponde. Pues si el que no tenga ganas de trabajar, que está con licencias permanentes, bueno, que vaya a hacer otra cosa, no hay ningún problema. Gracias, presidente. Gracias, diputado Becker. No sé, señor director, si quiere hacer algún comentario. Solamente para confirmar, por su intermedio, señor presidente, el propósito que se le ha expresado desde el Ministerio, por cierto, y también de Gendarmería, es avanzar en la investigación y castigo de estas conductas sin importar, digamos, ningún otro contexto que el administrativo y de las pruebas que se lleguen a cada uno de los procesos. Esto también ha sido conversado con los gremios de Gendarmería. Nosotros tenemos mesas permanentes con el Frente de Trabajadores por todas las mejoras también que se están trabajando y que consisten también en proyectos de ley en este Parlamento. Y ellos entienden que evidentemente en los casos donde han existido infracción también tienen que tomarse las medidas respectivas, sin perjuicio de que, por cierto, hay casos y casos. Y eso es lo que tiene que determinarse y por eso la institución está haciendo cada uno de los sumarios por cada una de las denuncias o a cada uno de los funcionarios que están involucrados en estos hechos. Ahí, desde el punto de vista de lo gremial, ciertamente eso va por un carril separado y nosotros estamos apoyando la gestión del director
que como usted ha visto, presidente, por su intermedio, ya ha tomado medidas bastante estrictas como corresponde en estos casos. Director. Solamente indicar, señor presidente, muchas gracias, que complementando lo que ha dicho nuestro subsecretario de Justicia, no se ha producido acto alguno de interferencia de gremios a propósito de estos procesos. Hay una muy buena comunicación, hay una relación colaborativa actualmente con los gremios y ellos lo han comprendido a través de las mesas de trabajo, coordinaciones que hacemos permanentemente. No hay conflictos al respecto por el momento. Muchas gracias. Okay. Antes de terminar la sesión, le quería comentar bueno, don Rubén Pérez, lo hemos conversado, señor director. Yo trabajé en distintos momentos en contextos privativos de libertad, tanto en la sección juvenil de la cárcel de Puente Alto, en el CIP-CRS San Bernardo, Tiempo Joven, y también en el CIP San Joaquín, con jóvenes infractores de ley. Y me consta el estrés al que están sometidos constantemente los y las funcionarios de gendarmería, y que de hecho viven el fenómeno de la prisionización tanto o más que los propios internos o jóvenes en este caso, lo cual hace más grave que algunos funcionarios inescrupulosos hagan uso o mal uso de una herramienta tan necesaria como ocurre seguramente en muchos casos que ustedes pueden constatar, en que efectivamente la salud mental de los funcionarios y las funcionarias está afectada. Entonces, me parece del todo que esto agrava la falta, ¿no? Porque se recarga al personal que realmente está haciendo el trabajo y pagan justo por pecadores. Me quería permitir ese comentario porque me parece que, y pasa seguramente en todas las policías, y sobre todo de cara a la crisis que estamos viviendo de seguridad en nuestro país. Muy bien, 8:59. Severo, ¿no? Bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.